Juan 10, del 1 al 10. Dice, esto es el Señor Jesucristo hablando. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conoce la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Que el Señor bendiga su palabra. Puede tomar asiento. Esto es un discurso que el Señor Jesucristo hace en relación de sí mismo y usa una metáfora del pastor y las ovejas para enseñarnos acerca de quién es Jesús y quiénes somos nosotros. Y las frases en este pasaje, en Juan capítulo 10, son un poco curiosos y difíciles para nosotros entender, porque vivimos en una sociedad moderna donde no estamos acostumbrados a la práctica de criar animales como ovejas. A lo mejor algunos de los hermanos de la iglesia sí conocen y sí tienen experiencia en esto, de alguna forma. Pero para poder entender bien y plenamente lo que Cristo quiere decir con este pasaje, necesitamos establecer un fundamento, un entendimiento común entre nosotros de cómo era el asunto de criar y pastorear las ovejas en el Medio Oriente en el tiempo del Señor Jesucristo. Entonces necesitamos entrar, por decir, en una máquina de tiempo y volver hace 2000 años atrás e ir a Israel y entender cómo criaban las ovejas en esa sociedad, en ese tiempo, para que nosotros hoy en día, en el año 2020, en el estado de Nueva York, podemos entender qué quería Jesucristo decir en Juan 10, del 1 al 10. Entonces, vamos a entrar en la máquina de tiempo, vamos a volver y vamos a entender que cada familia en un pueblo, en una aldea, tenía sus ovejas para uso personal. Y había dos lugares posibles donde ellos guardarían las ovejas y dependía en la práctica de esa aldea particular. Podrían guardar las ovejas en el patio de la casa, en un lugar encerrado, o los guardaría en un redil, en un corral común del pueblo, donde cada familia guardaba sus ovejas ahí en ese lugar. Y las familias en una calle, entonces varias familias en una calle, ellos se pondrían de acuerdo a quién sería el pastor de esas ovejas para sacarlas, para apacentarlas, para que ellos pudieran ir a los pastos y comer y descansar y caminar y correr, etc. Entonces las familias se ponían de acuerdo a quién debería o quiénes deberían ser los pastores o el pastor de esas ovejas en común, ese grupo de ovejas. Y entonces por la mañana ese pastor caminaba por la calle e iba de casa en casa, si fuera organizada así, de casa en casa, a recoger las ovejas de cada casa, y llegaba a la casa y había alguien que guardaba, era el que guardaba la puerta, que abría la puerta para que el pastor sacara las ovejas
de ese corral en esa casa. O si era un corral en común, había un portero, alguien a la puerta, entonces hacia donde el pastor se dirigía en el corral en común del pueblo, para entonces sacar las ovejas para apacentarlas. Y el pastor tenía un llamado especial para las ovejas. Entonces hacía unos sonidos, quizás sería como un grito o una frase que usaba, o usaba también podría ser como un tipo de flauta y un sonido en la flauta para que las ovejas pudieran reconocer quién era el pastor de ellos. Y entonces llegaba ahí y entonces el pastor llamaba con la flauta o con su voz a las ovejas reconocían su voz y entonces seguían al pastor. Y aún entonces cuando estaban en los pastos, si habían diferentes grupos de ovejas con diferentes pastores y esos grupos de ovejas se mezclaban, cada pastor tenía su sonido que hacía para llamar, cada pastor tenía su llamado para las ovejas, y de entre ese grupo mezclado se dividían de acuerdo al sonido que escuchaban, que pertenecía a su pastor. Entonces, y aún, por ejemplo, los pastores a veces tenían nombres, daban nombres a las ovejas individuales y los llamaban por su nombre. Entonces, teniendo en mente ahora cómo era la práctica en ese tiempo de los pastores con las ovejas, o sea, el pastor llegaba al lugar donde estaba guardado las ovejas, o sea, en una casa o un corral en común para el pueblo. El portero reconocía y conocía el pastor, abría la puerta para el pastor llamaba a las ovejas por su voz o con una flauta, y entonces las ovejas salían y seguían tranquilamente el pastor hasta llegar a los pastos, y después los soltaba los pastos, y cuando se mezclaban con otras ovejas, él podría llamar a sus ovejas con el mismo llamado, o sea, la frase que usaba, el sonido que hacía o la musiquita con la flauta, y entonces ellos se separaban y volvían a su pastor y volvían con él a ser guardados en el corral o en el redil. Ahora que entendemos esa práctica histórica y cultural en ese tiempo, miremos de nuevo Juan 10, 1 al 10, para que podemos visualizar lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí. Versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Entonces él está diciendo que la persona que no entra por la puerta donde las ovejas están aguardadas es un ladrón o un salteador. Versículo 2. Mas el que entra por la puerta, eso es la puerta donde está el portero guardando el redil. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Versículo 3. A este abre el portero. Entonces el portero lo reconoce y abre la puerta para el pastor entrar. Y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, las ovejas, va delante de ellas. Entonces el pastor está yendo delante de ellas y ellos fielmente siguiendo su pastor. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Versículo 5. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces, los oyentes, y vamos a ver quién eran los oyentes, pero los oyentes no entendían lo que Cristo quería decir con esto. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, ahora está hablando más directamente y más a la franca, yo soy la puerta de las ovejas. Ahora, para entender
esta parte del versículo 7 hasta el versículo 10, tenemos que entender otro aspecto acerca de la práctica de pastorear y de apacentar ovejas en el Medio Oriente hace 2000 años atrás. Ya la primera escena, que era del versículo 1 al 5, era donde el pastor recogía las ovejas de la casa o del redil o el corral en común, y entonces se encontraba con el portero abría la puerta y él los sacaba, los llamaba. Pero en esta parte la escena cambia, es un lugar diferente, y es, según los comentaristas, es en un campo abierto. En el verano, las ovejas a veces eran guardadas en los pastos durante la noche. Y entonces usaban un redil, un corral por decir, hecho simplemente por piedras amontonadas. Entonces hacer como piedras amontonadas, como una pared así. Y dejar una apertura que era donde debería haber una puerta. Ese lugar no tenía techo y no tenía puerta, y ponía espinas arriba de las piedras del muro para proteger las ovejas de los animales silvestres, por decir, si es la palabra correcta. Y el pastor mismo funcionaba como la puerta. Entonces había, vamos a decir, el corral así, y quedaba aquí una apertura. Y entonces no había puerta. Entonces, ¿quién era la puerta? El pastor. El pastor se acostaba, se sentaba para servir como puerta, para que las ovejas no salgan y para que animales no entren. Entonces, cuando Jesucristo está diciendo aquí que Él es la puerta, Él está usando esa imagen del pastor en los pastos, donde hay un corral medio abierto y donde no hay una puerta física de madera. El pastor mismo sirve como la puerta en esa ocasión. Y entonces Él está aplicando eso a sí mismo. Volvemos entonces a versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que tengan vida en abundancia. Creo que entonces, como nosotros hemos establecido una base cultural e histórico de la práctica de cómo los pastores apacentaban las ovejas en ese tiempo, entendemos la imagen que Cristo está usando, entendemos la metáfora que Cristo está usando en este texto del versículo 1 al 10. Pero como los mensajes anteriores que hemos hecho acerca de las declaraciones de Jesucristo cuando Él dice yo soy, creo que tenemos que preguntarnos ¿por qué es que Cristo está diciendo esto? O sea, ¿por qué en este momento Cristo está usando esta metáfora de las ovejas, del pastor, de los ladrones? ¿Por qué Cristo está hablando de esto en este momento? Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la ocasión en la cual Cristo está diciendo esto? ¿Por qué lo está diciendo? ¿Por qué aquí y por qué ahora? Y esto nos va a ayudar a entender lo que Cristo quería decir, lo que Él quería realmente comunicar a los oyentes en ese momento. Entonces, como en los otros mensajes, tenemos que entender lo que sucedió antes que Cristo dijera estas palabras, lo cual implica tenemos que ir a Juan capítulo 9. Busque en sus Biblias Juan capítulo 9. Primero hemos establecido el contexto histórico y cultural, y ahora vamos a establecer el contexto contextual, o sea, el contexto bíblico del Juan 10, del 1 al 10.
Juan capítulo 9. Y lo vamos a mirar brevemente. No va a ser un estudio de Juan 9, pero va a ser un repaso de los acontecimientos de Juan 9 para que podamos entender entonces por qué en Juan 10 Cristo está hablando de pastores, de ladrones, de ovejas, de puertas. ¿Por qué Cristo está hablando de estas cosas? Vamos a Juan 9 del 1 al 3. Del versículo 1 al 3, vemos que Jesucristo se encontró con un hombre que había nacido ciego. Desde nacimiento era ciego. Versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Brinquemos entonces a versículo 6. Vamos aquí a ver entonces que Jesucristo dio vista, otorgó la vista, sanó al ciego para que pudiera ver. Versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces fue sanado por el Señor Jesucristo. Cristo se le acercó, puso el lodo hecho con tierra y con su saliva, le ungió en los ojos y le dijo que se lavara en el estanque de Siloé, y él obedeció, fue, se lavó y regresó viendo. Entonces, este milagro que Cristo hizo en este ciego era notorio, muy notorio. Versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, o sea, toda la gente que conocía a ese hombre desde su niñez, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Entonces, no solamente conocían que era un hombre que fue ciego, sino también era un hombre que se sentaba públicamente en un lugar público y mendigaba, pedía dinero, porque no tenía cómo ganar para sí mismo. Unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces, grabe en su mente que imagine cuán escandaloso, en el buen sentido, pero cuán notorio era en la sociedad este milagro que Cristo había hecho. Todo el mundo conocía el ciego porque era mendiguero o mendigo. Y entonces él pedía dinero ahí en el lugar público. Y entonces esta gente, todo el mundo lo conocía y todo el mundo vio que ya él estaba viendo. Y él les decía que fue Jesús quien lo hizo. Versículo 13. Este hombre fue sacado, fue llevado a los fariseos y fue interrogado por los fariseos. Versículo 13 al 15. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Yo me imagino que fueron oficiales o soldados del templo, guardias del templo, que fue y tomaron al hombre como preso y lo llevaron al Sanedrín, al templo, para ser interrogado por los fariseos. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Entonces los fariseos, enojadísimos porque Cristo había hecho este milagro en el sábado, donde uno supuestamente no está supuesto a hacer ningún trabajo, incluyendo el ministerio del Señor. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces simplemente le contó los hechos literales de lo que había sucedido. Los fariseos rehúsan a creer que él había nacido ciego, y entonces llaman a sus padres. Versículo 18. Pero los judíos
no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Los padres del ciego que había sido sanado tenían miedo y temor y terror de los fariseos, versículo 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Cuando dice los judíos se refiere a los fariseos. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntarle a él. Ahora vamos a hacer una pausa aquí y entender algo. Había tres tipos de excomunicación, de ser excomulgado de la sinagoga. La primera se llamaba zifa y simplemente era una reprensión que podría ser declarado por una persona del Sanedrín y usualmente duraba 7 días. Al siguiente nivel era uno que se llamaba nidui, que era un tipo de rechazo y requería 3 miembros del Sanedrín hacer una declaración que esa persona debería ser rechazado, nidui. Y duraba 30 días y la gente tenía, es curioso, tenía que practicar distanciamiento social con esa persona. Tenían que mantenerse lejos de 6 pies o más de esa persona. Curioso. El siguiente nivel se llamaba kerem. Y eso era una excomunicación indefinido, o sea, para siempre. Y una persona que estaba bajo kerim era una persona considerada como muerto o muerta. Entonces, aquí, según los comentaristas, se está refiriendo a kerim. Y entonces, para alguien tan pobre como la familia, los padres del ciego, ¿cómo sabemos que eran pobres? Porque el hombre era mendigo, el ciego, o el que era ciego, fue ciego. Significaría ser cortado de la sociedad. Significaba entonces no poder sobrevivir. O sea, bajo amenaza de expulsión de la sociedad, los padres del que había sido ciego no querían decir el por qué o cómo su hijo había recibido la vista. Vemos en el versículo 22 y 23 que los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, entonces cualquier persona que dijera que Jesucristo era el Mesías era sujeto a ser botado, sacado, excomulgado de la sinagoga, del judaísmo, del templo. Entonces estos padres fueron obligados, fueron frenados por medio de la intimidación y el miedo y la violencia de los fariseos. Ellos no estaban permitidos a dar ningún tipo de gloria a Dios y no podían compartir el milagro que Cristo había hecho en su Hijo, y no podían regocijar públicamente en el hecho de que su Hijo ahora podía ver. Todo esto por la compulsión, por la fuerza, la violencia de los fariseos. Imagínese usted como padre que tiene un hijo enfermo desde su niñez. 40 años enfermo, 40 años no tiene vista, 40 años no puede oír. Y Cristo viene y sane su hijo. Y los judíos, en vez de regocijar
en vez de, cuando digo los judíos, los fariseos, en vez de regocijar, en vez de ver algo increíble en esto, en vez de dar gloria a Dios y regocijarse, ellos toman los padres y no les permita reconocer el milagro que Cristo había hecho en su hijo, y al contrario, tratan a su hijo como un criminal. Imagina el enojo, no sé cómo decir, pero imagina la opresión de ese sistema, donde Dios ha hecho un milagro en su hijo y no puede decir nada, porque los supuestos hombres de Dios no quieren reconocer que Dios había hecho un milagro. Y entonces, con esta práctica de silenciar las personas que confesarían que Cristo es el Mesías, esta práctica de expulsión, de sacar gente de la sinagoga, de la sociedad judía, ahí fue donde la iglesia, por decir, comenzó a salir de lo que era el sistema de la sinagoga. Ok, volvemos a la historia aquí. Entonces, los padres tenían miedo. Fueron obligados, fueron con violencia y terror, fueron intimidados, amenazados por los fariseos. Próxima parte de Juan 9. El ciego o el que recibió la vista defiende a Jesús y fue insultado y fue expulsado por los fariseos. Versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, esto es el que recibió la vista: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, los fariseos volvieron a decirle: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. Mira, él está apuntando la condición del corazón de ellos. No ha querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Mira el denuedo de este hombre. Y le injuriaron, lo insultaron. Y dijeron: supuestos hombres de Dios. Le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respeto a ese, faltando respeto a Jesucristo, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, el hombre que recibió la vista: pues esto es lo maravilloso, con sarcasmo, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos, y a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Este hombre que recibió la vista tenía más discernimiento espiritual en ese momento de que los fariseos. ¿Qué hacen los fariseos? Lo expulsa de la sinagoga. Versículo 34. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado. Entonces, eso es una alusión de la idea de que ellos creían que nació ciego porque había nacido en pecado, por el pecado de sus padres o lo que sea. Tú naciste del todo en pecado y nos enseña a nosotros. Y le expulsaron. Siguiente. Jesús se encuentra con el hombre que recibió la vista de nuevo. Y el hombre que recibió la vista confesa su fe en Jesucristo como Mesías. Versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado. Y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios, el Mesías? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Ahora Jesucristo hace una reprensión a los fariseos. Versículo 39
al 41. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean, o los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Entonces, en resumen, ¿qué podemos decir de Juan capítulo 9? Podemos decir que Jesucristo hizo algo milagroso, algo que supuestamente nunca había sido hecho anteriormente. Un hombre ciego desde su nacimiento, tuvo un encuentro con la gracia de Dios, donde Jesucristo, con amor y ternura, le entregó, le dio la vista. Y en vez de ver la gloria de Dios y el poder de Dios demostrada a través de Jesucristo, y entonces la autoridad de Jesucristo atestiguada como resultado, los fariseos trataron de aplastar cualquier tipo de reconocimiento de Jesucristo como Mesías. El Mesías siendo el enviado por Dios para la redención de la humanidad. Los fariseos negaban a Jesús y trataron de obligar al hombre que recibió la vista que él también negara a Jesús. Los fariseos lo atacaron, los fariseos amenazaron a sus padres y sus padres tenían terror con la idea de ser expulsado de la sinagoga. Este hombre que recibió la vista fue transformado por su encuentro con Jesucristo. Él tenía el denuedo y convicción sobre su encuentro y quién era Jesús, y él respondió y reprendió a los fariseos en términos doctrinales. Él fue expulsado de la sinagoga, significando que iba a ser excomulgado de la sociedad, considerado muerto a la sociedad, y se encontró de nuevo con la serenidad, la paz de Cristo. Se encontró con Cristo y confesó su fe, declaró que Cristo era el Mesías, confesó Cristo como Mesías, confesó Cristo como Salvador y comenzó a seguirlo. Y los fariseos todavía no entendían lo que Cristo estaba diciendo. Y allí es donde Juan capítulo 10 comienza. A lo mejor Jesús todavía está con el hombre ciego ahí, o quizás no. Pero Juan 10 sucede inmediatamente después del versículo de Juan capítulo 9. Y no nos indica ningún cambio de escenario, de lugar, de tiempo. Entonces podemos suponer que fue inmediatamente después del encuentro del hombre que había recibido la vista con los fariseos, la expulsión de ese hombre y también la ignorancia de los fariseos en el final de Juan capítulo 9. Ahora vamos a leer, teniendo en mente lo que sucedió en Juan 9, leamos de nuevo Juan 10. Sí, es la tercera vez que lo vamos a leer. A lo mejor al final del mensaje lo tendrá memorizado. Amén. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas les siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Creo que cuando habla de ellos ahí, está hablando de los fariseos. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todo lo que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En este pasaje entonces,
cuando Jesús está refiriéndose a sí mismo como la puerta, para entender lo que él quería decir, y junto con la idea de Juan capítulo 9, hay que entender que lo que él está diciendo, que no es solamente la puerta, sino el muro del redil. Entonces, cuando él habla de la puerta, él es el muro, él es todo lo que encierra las ovejas. Y creo que creo que el impulso o el mensaje de este pasaje es fundamentalmente para presentarnos y ayudarnos a entender la naturaleza de la puerta y el muro que Jesús nos provee. Otro elemento más que hay que tomar en cuenta, estamos estableciendo fundamentos. Nosotros somos descritos como ovejas. ¿Cuáles son las características de las ovejas que son relevantes aquí? Bueno, las ovejas son animales increíblemente tontas, que faltan cualquier tipo de discernimiento, sentido de dirección, se pierden fácilmente, quedan descarriados, se desvían fácilmente. Son animales increíblemente vulnerables, donde no tienen ningún tipo de capacidad de defenderse, ningún tipo de mecanismo. Un gato de la calle tiene más capacidad de defenderse que una oveja, porque tiene las patas y tiene las uñas y tiene genio, pero la oveja no tiene ningún tipo de cualidad ni capacidad de defenderse. Fácilmente son atacados y fácilmente son destruidos. Y como resultado necesitan protección y dirección. Entonces, con Juan capítulo 10, de versículo 1 al 10, con este pasaje, lo que Cristo está diciendo, comunicando en términos amplios, es la naturaleza, el tipo de puerta y muros Él provee para sus ovejas. Y Él los compara con los fariseos. O sea, lo que Cristo está tratando de comunicar en Juan 10, del 1 al 10, Él está enseñando el tipo de pastor y el tipo de redil Él provee para sus ovejas en comparación con los fariseos. ¿Y por qué hacer la comparación con los fariseos? Porque si consideramos Juan capítulo 9, considera cómo los líderes espirituales y religiosos de ese día, los supuestos pastores de Israel de ese tiempo, los fariseos, cómo es que ellos trataron a este hombre que nació ciego y recibió la vista. Cómo ellos trataron a los padres de ese hombre que había recibido la vista. ¿Qué tipo de metodología, qué tipo de instrumentos, herramientas usaban los fariseos para que sus supuestas ovejas les siguieran? Usaban violencia, usaban amenaza, usaban presión, usaban todo tipo de medio para obligar a las ovejas de Israel para que lo siguiera. Entonces, lo que Cristo está comparando es Cristo como puerta, Cristo como redil, Cristo como pastor, en comparación con los fariseos. Y eso de Juan 10, del 1 a 10, es para sacar la enseñanza y para sacar el contraste entre Cristo y después lo que es la iglesia en comparación con los fariseos y la sinagoga. ¿Ok? Eso es en términos amplios lo que está pasando aquí y lo que Cristo está tratando de comunicar a los oyentes en ese momento. Fuera de los parámetros de Dios, que resulta del rechazo de la autoridad de Dios sobre nuestras vidas, matrimonios quebrados, relaciones dañadas con nuestros padres, nuestros hijos, nuestros parientes, problemas emocionales, amargura, enojo, depresión. Y también hay el castigo eterno, lo cual nosotros hablamos en la mañana, que también es lo que nosotros también tenemos como amenaza de afuera.
la decepción y la distracción de las cosas hacia las cosas de Dios que pueden ser creadas al escuchar a las otras voces que existen en este mundo, que pueden llamar a nosotros. Estos son las amenazas representadas por los fariseos. Una vida y un camino lejos de Dios. Y los agentes de este camino de vida violentamente y con fuerza tratan de obligar a nosotros que sigamos su camino. Estas son las amenazas que nosotros tenemos alrededor de nosotros. Pero al estar dentro del grey de Cristo, al estar dentro del redil de Cristo, al estar detrás de la puerta que es Cristo y dentro encerrado por los muros que es Cristo, Él nos ofrece paz y seguridad de estas amenazas. ¿Cuáles son los muros de protección y la puerta que Cristo provee para nosotros? A través de la fe y convertirse en sus ovejas, pertenecemos a su cuerpo, donde Él es nuestra cabeza y somos miembros de su cuerpo. Por la fe en Cristo y al ser sus ovejas, tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros, dentro de nosotros, para enseñarnos, para guiarnos, para iluminarnos, para darnos la seguridad de nuestra salvación, para empoderarnos. A través de la fe en Cristo y convertirse en sus ovejas, tenemos su palabra en nuestras manos para guiarnos, para enseñarnos, para ayudarnos a entender el mundo alrededor de nosotros, para ayudarnos a entender y discernir la verdad del error, para ayudarnos a estar firmes contra las amenazas, para poder identificar esos agentes, para poder guiar, para poder entonces ayudarnos a discernir y refutar esos agentes que quieren distraernos de Cristo, que quieren distraernos del redil de Cristo. Entonces, nosotros al pertenecer al redil de Cristo y tener Cristo como la puerta de nuestro redil, somos protegidos de estas amenazas de afuera representadas por los fariseos. Somos protegidos de la religiosidad, donde vivimos en ceguera y oscuridad espiritual, donde nosotros hacemos lo que creemos que Dios quiere que nosotros hagamos, en vez de lo que Dios dice, lo que Él quiere que nosotros hagamos y creamos. Nosotros somos protegidos de la disfunción, de una vida apartada y alejada de Dios, una vida independiente de Dios que trae su propia disfunción, que trae su propia disfunción y que trae su propio daño. Somos protegidos también del castigo eterno. Somos protegidos de la decepción y la distracción creados por esos agentes de distracción que existe en este mundo, el mundo, Satanás y aún nosotros mismos. Somos protegidos. Somos protegidos al pertenecer al cuerpo de Cristo, donde Él es nuestra cabeza y nosotros somos los miembros de sus cuerpos. Somos protegidos al tener el Espíritu de Dios morando en nosotros, para enseñarnos, para guiarnos, para iluminarnos, para darnos la seguridad de nuestra salvación, para que estemos firmes y parados delante de este mundo. Tenemos, al pertenecer al redil de Cristo, la palabra de Cristo en nuestras manos para enseñarnos a quiénes somos nosotros, para ayudarnos a entender el mundo alrededor de nosotros, para ayudarnos a discernir la verdad y el error, para ayudarnos a estar firmes y para poder ayudarnos a identificar esos agentes de decepción. Y a través de Cristo, al pertenecer al redil de Cristo, tenemos una relación real y viva con el Señor y evitamos la decepción y la oscuridad de la religiosidad. Y mi pregunta para nosotros como pueblo de Dios, para que meditemos en este momento,
Es que si la pregunta es, ¿tenemos nosotros algún problema con desear la protección que Cristo ofrece? O sea, Cristo está protegiéndonos. Cristo nos protege como la puerta detrás de la cual nosotros, como sus ovejas, somos encerrados. ¿Tenemos nosotros algún tipo de problema en desear esa protección que Cristo provee? ¿Por qué pregunto eso? Porque creo que nadie aquí duda de la bondad de Cristo y el poder de Cristo para protegernos. Pero sí creo que puede haber duda en nosotros y frente a nosotros de que si realmente consideramos esas amenazas de afuera, esos ladrones y salteadores, si los consideramos realmente como amenazas hacia nosotros. Creo que donde nosotros debemos de meditar como creyentes frente al hecho que Cristo es la puerta, es si nosotros realmente creemos que las amenazas contra las cuales Él nos protege realmente son amenazas de las cuales que nosotros creemos debemos de ser protegidos. ¿Será que nosotros subestimamos el daño de esas amenazas? El daño de una vida religiosa, el daño de una vida independiente de Dios, el daño de una vida fuera de Dios, el daño de un mundo que vive fuera de Dios, el daño de un mundo que vive en tinieblas y que no tiene nada para ofrecernos, pero creemos que tiene todo para ofrecernos. Cristo nos ofrece protección, pero la pregunta es, ¿quiere usted protección? ¿Quiere usted la protección que Cristo ofrece? Él es la puerta. Nosotros somos sus ovejas y hemos creído en Cristo. Y al pertenecer al redil de Cristo, Cristo nos ofrece protección. Pero la pregunta es, ¿queremos ser protegidos? ¿O tenemos deseo de abrir una apertura para que el mundo de afuera, para que las amenazas de afuera se metan en el redil de Cristo y dañe y destruye nuestras vidas? Es la pregunta para nosotros. Entonces, primero, Cristo como la puerta de nuestro redil nos ofrece, nos da protección, nos protege. Segundo, Cristo como la puerta de nuestro redil nos da acceso a la salvación. Vamos a Juan 10:7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones, está hablando de los fariseos, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Aquí Cristo está hablando de manera más directa porque en el versículo 6 dice que sus oyentes no entendían lo que Él quería decir. Entonces Él se pone más directo y dice que Él es la puerta de las ovejas. Y todos los que antes de Cristo vinieron, los fariseos, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Él es la puerta y cualquiera que entra por Él será salvo. Esta idea de cualquiera que entra por Él es parecida, se da a entender el venir y creer y el andar en pos de Él. Aquí Jesús está declarando que Él es el camino de la salvación. Él es el camino de vida eterna. Él es el camino del perdón. Y el énfasis aquí es que Él es el único camino, porque los que vinieron antes, ladrones y salteadores eran. Él es la puerta que provee acceso a la salvación.
Y esa salvación es expresada a través de la libertad de las ovejas, la libertad que las ovejas tienen en venir e ir y hallar pastos para comer, para saciarse, para descansar. La idea comunicada aquí es de una libertad y plena satisfacción de todas las necesidades: descanso, movimiento, comida, agua. Y el contraste aquí es con los ladrones y los salteadores que vinieron antes. Y el resultado y lo que ellos ofrecen, en vez de ofrecer salvación, en vez de ofrecer libertad para entrar y salir, libertad para buscar pasto y satisfacción a través de pastos, lo que ellos ofrecen es destrucción. Dice el versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Eso lo vimos en Juan capítulo 9. Mira el tipo de ministerio que realizaban los fariseos allí. En vez de regocijar con el hombre que recibió la vista, en vez de regocijar con esos padres, en vez de escuchar y prestar atención a lo que Cristo representaba, a lo que Cristo estaba comunicando, lo que Dios estaba comunicando a través de Cristo con ese milagro, los fariseos simplemente creían lo que ellos querían creer. Dice el hombre que recibió la vista, ellos no quisieron oír lo que él estaba diciendo. Y entonces ese camino de la oscuridad, de la religiosidad, ese camino de vivir lejos de Dios y estar lejos de Dios, solo trae destrucción y muerte. Versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero Cristo vino para dar vida. Entonces, hermanos, hermanas, simplemente Cristo declara que Él es la puerta exclusiva por la cual las ovejas pueden ir y hallar salvación, eterna salvación. Y la invitación aquí es que cualquiera que entre a redil por la puerta que es Jesús va a hallar salvación en su sentido más pleno. Va a poder tener la libertad para entrar y salir. Va a tener la dicha de hallar pastos. Y la invitación entonces, y esto corresponde a las invitaciones parecidas que Jesús hizo en las otras declaraciones del Yo Soy. Él dijo que cualquiera que viniera a Él y creyera en Él, nunca más tendría hambre ni sed. También Él dijo que cualquiera que le siga, que vaya en pos de Él, no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Y lo que Él está diciendo aquí es que cualquiera que entre por la puerta, entre al redil, por la puerta que es Jesús, será salvo. Y el resultado de ser salvo será tener la libertad de ir y venir y de tener entonces la dicha de hallar pasto. Cristo está hablando en términos exclusivos aquí. Solamente a través de Él que vamos a hallar descanso, pasto, libertad de movimiento. Y cualquier otro que venga es un ladrón y salteador. Y los que van con ellos van en pos de muerte y destrucción. Hermano, hermana, recordemos ahora en este momento que necesitamos libertad para ir y venir de manera espiritual, de manera emocional, aunque no de manera física en este momento. Y necesitamos en este momento pasto, satisfacción de nuestras necesidades espirituales y emocionales. Y no lo vamos a hallar en ningún otro lugar. No lo vamos a hallar en las noticias. No lo vamos a hallar en política, no lo vamos a hallar en religión vacía, no lo vamos a hallar en entretenimiento, no lo vamos a hallar en trabajo, no lo vamos a hallar en nadie sino el Señor Jesucristo. Solamente vamos a poder tener
libertad para ir y venir, libertad para vivir en este mundo, libertad para tener pasto en este mundo, si nosotros entremos por la puerta que es Jesucristo y pertenecemos al redil que es de Jesucristo. Solo dentro del grey, del redil de Cristo, dentro de las paredes, detrás de la puerta que es Cristo, es que vamos a hallar plena libertad y satisfacción. Libertad para confrontar a situaciones difíciles. Y tener la confianza y la convicción de que nuestro pastor Jesucristo ha de cuidar a nosotros. Libertad para confrontar enfermedad, sabiendo y ser convencido de que Él va a atender a nosotros y nos va a dar pastos. Libertad para confrontar desempleo, sabiendo que Él ha de proveer para nosotros. Libertad para confrontar una educación que está revolcada en este momento, sabiendo que Él nos da y nos dará la gracia para perseverar. Libertad para confrontar una vida congregacional que ha sido interrumpida, sabiendo que Él, como el pastor de la iglesia, Jesucristo, ha de cuidar y proteger a su redil. Entonces, hermanos, Cristo, como la puerta de redil a la cual nosotros pertenecemos, nos ofrece protección de las amenazas que vienen de afuera. Esas amenazas de una vida sin Dios, sin fe y sin esperanza. Esas amenazas de un mundo que odia a Dios, que no quiere nada con Dios. Esas amenazas de una vida vacía religiosas. Esas amenazas de castigo eternos. Esas amenazas de disfunción que resulta y daño que resulta de una vida independiente, ajeno de Dios. Él nos cuida de eso. Él nos protege de eso cuando estamos en Él, cuando pertenecemos a su redil y cuando Él es la puerta del redil a la cual nosotros pertenecemos. Pero no solamente nos ofrece protección, Él también, como puerta del redil a la cual nosotros pertenecemos, nos da acceso a la salvación. Y tercero, nos ofrece vida abundante. Nos ofrece vida abundante. Protección es una buena cosa. Pero hay la gente que vive protegida puede vivir una vida miserable al ser protegida también. Uno puede estar encerrado en un refugio hecho de piedra y vivir de una manera horrible y miserable en ese refugio. Y lo que Cristo está diciendo aquí es que dentro de su grey, dentro del redil, lo cual está encerrado por Cristo, y Cristo es la puerta de ese redil, sus ovejas, las ovejas tienen vida y tienen vida en abundancia. Mire el versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Ya hemos hablado en la mañana y la semana pasada y la anterior de que Cristo nos da una vida eterna en el futuro y una vida y nos da verdadera vida aquí en la tierra a través del poder del Espíritu Santo aquí en la tierra. A nosotros ser iluminados y capacitados para vivir la vida como Dios diseñó la vida para ser vivida. Y la vida que nosotros tenemos en Cristo es vida verdadera, donde nosotros tenemos esperanza, donde nosotros tenemos una esperanza verdadera y viva que nos sostiene hasta la eternidad, donde tenemos una mente y un corazón que desea obedecer a Dios y buscar a Dios, donde podemos entender las cosas de la vida que ya no tienen sentido que no tenían sentido para nosotros, donde podemos vivir vidas de obediencia, vidas de fruto,
de los cuales nosotros hablamos en la mañana. Entonces, Cristo nos ofrece protección, nos ofrece salvación y nos ofrece vida, pero vida abundante. Antes de Cristo, ¿cuántos de nosotros vivíamos vidas miserables, vidas de escasez, vidas donde no había ningún tipo de fruto, vidas secas? ¿Cuántos de nosotros vivíamos verdaderas pesadillas como vidas? Y al llegar a Cristo, y al entrar por la puerta que es Cristo, y al pertenecer al redil de Cristo, ¿qué sucedió con nosotros? Comenzamos a vivir la vida y vivimos en este momento vida en abundancia. Le doy un ejemplo perfecto en este momento y voy terminando. Nosotros tenemos la dicha como creyentes de tener una comunidad que se llama la iglesia. En este momento, bajo las restricciones que tenemos impuestos por el gobierno, las personas tienen que quedarse en su casa, encerradas en su casa. En esas circunstancias, las personas se dan cuenta qué tipo de vida ha llevado hasta este momento. ¿Qué tipos de relaciones interpersonales ha desarrollado en su vida? ¿De qué calidad han sido las amistades? ¿De qué calidad son las relaciones con sus parientes, con sus padres, con sus hijos, con su matrimonio? Y se dan cuenta de cómo es su vida realmente, porque todo ha parado. El ruido de la vida ha parado. Y se da cuenta que no tiene nada. Hay gente que no tiene nada. Hay una persona que se suicidó de 34 años en Inglaterra porque no aguantó la soledad que estaba viviendo bajo la cuarentena. Pero nosotros, al pertenecer al redil de Cristo, tenemos vida, tenemos comunidad. Tenemos hermanos y hermanas en Cristo. Y entonces estamos viviendo la vida, pero una vida abundante. Una vida donde hay riqueza de amor, riqueza de hermandad, riqueza de esperanza, riqueza de afecto, riqueza de gozo, riqueza de gratitud. O sea, nosotros al pertenecer al redil de Cristo, nosotros al estar detrás de la puerta que es Cristo, tenemos protección, tenemos salvación y tenemos vida abundante. Entonces, sí, Él es la puerta, pero considera lo que está siendo encerrado por esa puerta. Es el redil de Cristo. Un redil donde hay salvación, hay vida eterna. Un redil donde hay libertad para entrar y salir. O sea, libertad para confrontar la vida. Libertad y también la dicha de hallar pasto, alimento espiritual, alimento emocional, alimento relacional, alimento de todo tipo, para que al final nosotros podamos tener vida y vida en abundancia, verdadera vida. Si usted está escuchando en esta noche y usted no pertenece al redil de Cristo, no ha entrado por la puerta está abierta esta noche. Si usted no pertenece al redil de Cristo, no es oveja de Cristo, en esta noche usted puede atravesar, entrar por la puerta que es Cristo. ¿Cómo? Arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en Cristo como su Señor y Salvador. Al entender que fuera de Cristo, fuera del redil de Cristo, solamente hay muerte y destrucción. Solamente hay ladrones y salteadores
que quieren hurtar, quieren matar y quieren destruirte. Pero en esta noche, usted puede entrar por la puerta reconociendo que no hay nada afuera que valga la pena, arrepintiendo de sus pecados, reconociendo que su pecado ha ofendido a Dios y creyendo en Cristo, la provisión de Dios para la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ofreció su Hijo como rescate para nosotros, para salvar a nosotros, para perdonarnos de nuestros pecados y para traernos vida eterna. Simplemente crea en Cristo. Entre por la puerta. No vas a poder entrar como ladrón o salteador tratando de brincar el muro para entrar. No va a poder. Entre por la puerta que se llama Jesucristo. Arrepiéntete y cree en Cristo. Ríndese a Él esta noche. Oremos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta noche, por la bendición, Señor. Gracias, Señor, que se pudo resolver los conflictos del sonido. Y gracias, Señor, que pudimos terminar este servicio. Todo está bajo su control. Usted tiene todo bajo control. Y sabrá por qué pasamos por esas dificultades, Señor. Pero pedimos, Señor, que en este momento, Señor, si hay alguien en medio de nosotros que no conoce a su Hijo, que hoy puede ser el día de salvación, el día en que se arrepienta y crea en Cristo, porque solamente a través de la puerta que es Cristo es que podemos hallar salvación, es que podemos tener la libertad de entrar y salir y hallar pasto. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.